Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva transmisión. En este caso vamos a desarrollar el segundo taller programado para estas actividades relacionadas al quinto Foro Internacional de Calidad en Laboratorio Clínico, ¿verdad? Saludamos a todos los Bueno, este foro, conectados como que ustedes tenemos saben, se tanto va a en desarrollar entre el Facebook. 23 y 24 de octubre, pero estos días se programaron. Buenas tardes, Dayana, ¿cómo estás? El día de ayer Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a estandarización y aseguramiento de la calidad en hematocytomorfología. Y el día de hoy, pues les traigo ¿sí? un tema muy interesante. El día de hoy vamos a abordar la estandarización y aseguramiento de la calidad en el proceso preanalítico, ¿sí? Entonces, bueno, muchas gracias, Raymond, por la presentación. Vamos a dar inicio entonces a este taller. Yo sé que como taller a veces es un poco complejo, ¿no? Realizar un taller de manera como una transmisión en vivo. Y el día de hoy, pues les traigo una introducción, un aspectos muy importantes, relevantes, los pilares fundamentales, ¿no? De estos temas. Y luego, pues, haremos una segunda parte donde ya haremos digamos que un taller un poco más aplicativo, ¿sí? Entonces, bien, voy a iniciar con este tema. Primero, ¿qué abordaremos? Vamos a abordar un contexto, ¿no?, internacional, vamos a hablar también acerca de la importancia del proceso preanalítico, ¿no?, relacionándolo también al contexto, como les hacía mención, ¿no?, de todo lo que hemos vivido a lo largo de este año, que ha sido un año bastante difícil, ¿verdad? Luego, como segunda parte, vamos a abordar la estandarización propiamente. ¿Qué información tenemos disponible para lograr alcanzar esta estandarización? Ya existen guías, normas, ISO, entre otros documentos que puedan ser nacionales e internacionales que nos van a orientar a estandarizarnos. Porque en general, sin estandarización, no vamos a poder alcanzar los altos estándares de calidad que esperamos, ¿verdad? Y en una tercera etapa, bueno, un tercer tema importante, vamos a hablar ya propiamente del aseguramiento, el aseguramiento de la calidad, ¿sí? Entonces tenemos estos tres ejes que vamos a abordar en esta tarde, ¿sí? Bienvenidos a los que se van uniendo a esta transmisión. Primero, quiero abordar acerca del rol del laboratorio clínico, ¿no? Como parte de la introducción que hacía mención a la importancia y al contexto. ¿Cuál es el rol del laboratorio clínico? ¿Cuál es la importancia del laboratorio clínico? Bueno, nosotros tenemos como rol principal, ¿no?, brindar resultados. Justamente aquí vemos, ¿no?, resultados. Estos resultados, pues, tienen que tener ciertas características, ¿verdad? Estas características tienen que estar en relación a la oportunidad, a la confiabilidad, ¿no?, para que justamente aporten utilidad clínica, ¿sí?, para la toma de decisiones, ¿no? En base a estos resultados, justamente, que es la evidencia científica, ¿no?, que aporta un 70% de información para la toma de decisiones por parte del médico tratante. ¿Qué es lo que queremos alcanzar también? La satisfacción del cliente. Queremos, ¿no?, que nuestros clientes, usuarios, pacientes, médicos, todas las partes interesadas del laboratorio clínico, pues se encuentren satisfechos con el servicio. Finalmente ese es el enfoque, ¿verdad?, al cliente, uno de los principios de la gestión de calidad. En realidad, todas nuestras actividades que desarrollamos deberían estar siempre enfocadas a cubrir estas necesidades y requisitos establecidos por nuestros usuarios clientes, ¿sí? Entonces, también otro aspecto importante es cuáles son los procesos que están relacionados, cuáles son estos procesos que se llevan a cabo en el laboratorio clínico. Ya tenemos claro cuál es el rol del laboratorio clínico, cuál es esta importancia, qué es lo que se busca, pero entonces ya aterrizando en el laboratorio, ¿qué procesos existen? Pues vamos a tener procesos que van a ser procesos direccionales, ¿no?, estratégicos, ¿sí? Procesos estratégicos que, por ejemplo, son la gestión de la dirección, la gestión de calidad, son procesos estratégicos. También tenemos a la gestión legal, al control interno de la organización, etc. Procesos estratégicos que van a dirigir a la organización y van a establecer los lineamientos
para que esta organización alcance objetivos que nos habíamos propuesto, ¿no? Estos objetivos son brindar resultados oportunos, ¿verdad? Otro aspecto importante también es que en el proceso, en la parte operativa, ¿no? En el proceso operativo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? El proceso principal viene dado por la preanalítica, el proceso preanalítico, analítico y postanalítico, ¿sí? Entonces son tres procesos importantes, tres procesos principales, ¿no? Digamos que son los procesos operativos, ¿sí? Los que toman bastante importancia. A ver, por favor, sus micrófonos. Recuerden que nosotros estamos realizando esta actividad tanto de manera de transmisión en vivo, que está, digamos que transmitiéndose en el Facebook de ASPEC, para que de manera gratuita, gracias a nuestro patrocinador, el Instituto de Gestión y Certificación para la Calidad, se está transmitiendo, ¿sí? Para todos los que, pues, digamos, no han podido realizar su inscripción, ¿no? Al evento todavía, o de repente por diversos motivos no pudieron inscribirse. Pero también tenemos participantes que se han inscrito al evento, y estos participantes pues están conectados en el Zoom, con quienes continuaremos la segunda parte de este taller, ¿sí? Entonces, pues vamos a continuar. Mencionaba que tenemos procesos estratégicos, tenemos procesos operativos y tenemos procesos de soporte. Estos procesos operativos inician con el proceso preanalítico. Entonces, si nos ponemos a analizar, si todo inicia con este proceso preanalítico, entonces tiene gran importancia, gran relevancia, porque finalmente, ¿qué es lo que va a ingresar para este proceso de análisis? Una muestra. Y esta muestra tiene que cumplir con todos los criterios de aceptación para que pueda ser utilizada en el proceso analítico. Y finalmente obtengamos resultados, ¿no? Que vayan a ser de utilidad ¿para quién? Para nuestros clientes, para todas las partes interesadas. Entonces, lo que nosotros buscamos es, pues, que en esta etapa se cumplan todos los criterios de aceptación. Tenemos entonces que hacer, pues tenemos que estandarizarnos, porque imagínense, en esta etapa vamos a encontrar que si bien es un proceso, vamos a tener muchos subprocesos internos. Quizás no le damos mucha importancia, mucha relevancia a este proceso, pero en los últimos años ya se ha puesto mayor énfasis en la importancia que tiene la preanalítica, ¿sí? Entonces, de eso se trata la presentación del día de hoy. Yo sé que el proceso analítico ya está más ordenado, más estandarizado, es un proceso cuantitativo en muchos de los casos, en nuestras pruebas son cuantitativas, y también siendo cualitativas tenemos mecanismos de control. Pero ¿qué hay de la preanalítica? Que es un proceso importante, fundamental, ¿no? Y que justamente tan fundamental es que de ahí vamos a obtener la muestra, que vamos a analizar, procesar, ¿no? Estudiar, revisar, etcétera, y con la cual finalmente vamos a obtener un resultado. Entonces, tiene mucha relevancia. ¿Y qué es la fase preanalítica? Vamos a entender que son procesos que se inician en orden cronológico, desde la solicitud del clínico, e incluyen la solicitud del examen, la preparación, la identificación del paciente, la toma de muestra primaria y el transporte hacia y dentro del laboratorio. Y termina cuando comienza el examen analítico. Recuerden que esta definición está dada por la norma ISO 15189, que en Perú es la norma técnica peruana ISO 15189-2014, ¿sí? Entonces, esta es una definición establecida para la preanalítica. Si vemos, contempla varios aspectos, ¿sí? No es solo uno ni dos, son 9. Al final les voy a explicar también por qué son 9 subprocesos y en qué se basa. Bueno, y cuando seguimos hablando acerca del proceso preanalítico, decimos, pero ¿y qué tanto, por qué es tan importante? ¿Qué ocurre ahí? ¿No? ¿Y qué tan frecuente es la tasa de errores que pueden haber en este proceso? Pues diversos estudios que se han realizado a nivel de diversas organizaciones internacionales, ¿no? ¿Qué es lo que han definido? Pues que en el proceso preanalítico ocurre la mayor frecuencia de errores, ¿sí? Entonces, ¿cuánto viene a ser esta frecuencia de errores?
Pues si hablamos en términos de porcentaje, vemos que en la preanalítica puede ocurrir entre un 62 a un 76%, por ejemplo, en esta bibliografía, ¿no? Seguido por la etapa postanalítica de un 18 a un 30%, y seguido de la etapa analítica entre un 6 a un 15%. Entonces, vemos que la preanalítica cobra más importancia aún, no solo porque ahí se obtiene la muestra que va a ser procesada, ¿no?, que es puerta de entrada, sino también que ocurren muchos errores en este proceso. De por sí, ya tiene varios subprocesos, ¿no?, como les comentaba. Entonces, ocurren muchos errores, y ahí entonces se nos prenden pues los focos, ¿no?, de alerta, de preocupación, de ponerle un énfasis. Y esta información no es de ahora, no es de este año, sino es de hace años, pero lamentablemente todavía no se ha dado la fuerza, la importancia que se debe, ¿no?, a la preanalítica. Porque resulta pues que de repente en los laboratorios, como que muchos profesionales prefieren no inmiscuirse tanto, ¿no? Prefieren evitar los problemas, digamos, que conlleva la mejora, la estandarización y el aseguramiento de la calidad. Entonces, como les comentaba, ahí ocurre la mayor cantidad de errores, o frecuencia de errores. También es una etapa o una fase donde hay mayor riesgo de contagio para el personal del laboratorio, ¿no? Debido a que hay una exposición, ¿no? Con el paciente, hay un trato directo, ¿no? Entonces, para la obtención de las muestras también, y más en este contexto, ¿no?, del COVID-19, en el cual nos encontramos todavía, ¿no? Se menciona que viene una segunda ola, hay mucha incertidumbre al respecto. Entonces, hay muchos aspectos a tomar en cuenta entonces en esta etapa. Y hablando del contexto, ¿no? Sabemos que desde el 31 de diciembre, ¿no?, se inicia esto, se reportan los primeros casos de COVID-19, y pues pasaron largos meses donde primero fue Europa, bueno, primero Asia, luego Europa y luego Latinoamérica, ¿no?, Norteamérica, Latinoamérica, y se fue complicando un poco todo, ¿no? Para los diversos países se fueron incrementando mucho los casos, también los fallecimientos, y pues las necesidades, y de alguna forma nos vimos enfrentados a nuestro sistema sanitario, ¿no?, que puede ser precario en muchos de los países. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer ante esta situación? ¿Qué hizo el laboratorio clínico? Pues como respuesta rápida, obviamente como, digamos, como un área fundamental, ¿no?, dentro de todo este proceso de atención sanitaria, se tenía que realizar estudios, exámenes, pruebas de laboratorio, ¿no? Porque en este caso hablábamos de una infección causada por un virus, ¿no?, el SARS-CoV-2. Entonces se tenían que implementar rápidamente. Para esto, pues, la industria de diagnóstico in vitro, pues, actuó rápidamente y desarrollaron diferentes metodologías, ¿no?, que permitieran este diagnóstico. Y pues en Perú, yo sé que también nos están viendo de diversos países, ¿qué se hizo? Pues se implementó rápidamente, ¿no?, pruebas moleculares de diverso tipo dependiendo de las posibilidades en distintas regiones, y también las pruebas rápidas, ¿no?, muchas campañas que permitieron pues identificar rápidamente. Entonces, es ahí que el rol del laboratorio, pues, digamos que entró con mayor fuerza, ¿no?, énfasis en este contexto. Y seguimos, ¿no?, en pie, digamos que dando lo mejor de nosotros, ¿no?, como profesionales de salud. Entonces, como vemos también, en este contexto tuvimos que enfrentarnos a nuevos tipos de tomas de muestra, quizá, o digamos que este tipo de muestras que quizá muy pocas veces se realizaban, ya se hizo mucho más frecuente, ¿no?, para el diagnóstico, ¿no?, para la realización de las pruebas. Entonces, justamente, ¿qué pruebas solicitaban? Las pruebas moleculares, ¿no?, de RT-PCR. Entonces, para estas pruebas de RT-PCR, pues necesitábamos, de acuerdo a diversos estudios, tipos de muestra que estén en relación a unas muestras del tracto respiratorio superior o inferior, ¿no?, que se tomaran para que así puedan realizarse los estudios, ¿no?, los análisis de laboratorio clínico, en este caso el RT-PCR. Entonces se necesitaban hisopados, nasofaringios, orofaringios, ¿no?, que era, digamos, que la toma de muestra recomendada o el tipo de muestra recomendado para estos casos, ¿no?, porque de repente era un poco más accesible, más rápido que obtener otro tipo de muestras, ¿no?, como esputo, como lavados bronquialveolares, etc. Entonces,
quizá el profesional no estaba tan asociado a realizar tantas pruebas, ¿no?, de este tipo. Entonces tuvo que nuevamente, digamos, recapacitarse, nuevamente comprender la importancia de cómo debería realizarse este proceso, ¿no? Y luego también se solicitaban otro tipo de pruebas, ¿no? Pruebas para anticuerpos, que podían ser muestras de tipo suero o muestras de sangre capilar, ¿no? Y también obviamente para el seguimiento de estos pacientes se necesitaban, pues, por ejemplo, para el hemograma, para el dímero D, necesitábamos sangre con EDTA, sangre total, sangre o plasma citratado, ¿no?, para el dímero D, etcétera. Entonces, justamente volvemos al punto específico, que se necesitaban muestras para el procesamiento de todos estos tipos de prueba que eran de importancia y son de importancia para los pacientes, para los usuarios que acudieron a nuestros laboratorios y acuden, ¿no?, o todavía se encuentran bajo el cuidado médico. Entonces, como énfasis, entonces quiero mencionarles que pues se van a requerir diferentes tipos de muestra, ¿sí? Entonces, vamos avanzando. Aquí también estos fueron los estudios que se tenían con respecto a estos tipos de muestra que se requerían, ¿no? Esto fue el estudio que se hizo en China, en diferentes hospitales, donde pues se identifican cuáles serían los tipos de muestra más recomendables. Y, por ejemplo, diferentes organizaciones científicas a nivel internacional publicaron, ¿no?, todo el procedimiento que se debería seguir para poder obtener este tipo de muestras, ¿no?, que tendrían un impacto muy importante, pues, para establecer un diagnóstico o el tratamiento o el seguimiento de estos pacientes. Y miren, aquí les traigo un artículo que se publicó luego, ¿no?, estaba relacionado justamente a qué es lo que se había identificado, ¿no? Luego ya de algunos meses, esto se publica en julio, mitad de año, ¿no?, aproximadamente, donde estos autores, ¿no?, señalan qué es lo que había ocurrido, ¿no? ¿Por qué había tanta, digamos, una alta tasa de falsos negativos de las pruebas de RT-PCR, lo cual se había identificado, ¿no? Entonces se encontraban, pues, que podían estar relacionados a diversos aspectos. Entre ellos, por ejemplo, algo que de repente escapaba un poco de las manos, ¿no?, del personal sanitario, era el tema del momento de la toma de muestra. Sabemos que pues hay diversos momentos desde que uno se expone, ¿no?, a una infección. Van a pasar todavía unos días, 2 días, 3 días, dependiendo de cada persona, de su estado inmunológico, en el cual puede ya empezar a sentir los síntomas, o hay también casos asintomáticos, ¿verdad? Entonces, este tipo de pruebas de RT-PCR justamente se recomendaban durante estos días de sintomatología, porque ahí se podía, ¿no?, tener una mayor carga viral, se podía identificar, ¿no?, entonces la presencia de este virus. Entonces, el momento de toma de muestra era muy importante. Ya pasado varios días, ya no se iba a poder identificar. Más bien ahí ya se empezaban a elevar los anticuerpos, ¿verdad?, de tipo IgM y luego IgG. Entonces, había un momento, ¿no?, en el cual se tenía que realizar la toma de muestra, un momento adecuado. Y para ello, justamente el personal de salud tenía que tener la información clara, pertinente, para que realice, ¿no?, una toma de muestra en el momento adecuado. Luego también otros aspectos que ellos relacionan en su artículo de por qué hay tanta alta tasa de falsos negativos es la capacitación y evaluación de competencias del personal. Entonces, se identifica que el personal no estaba tan capacitado en realidad en realizar este tipo de tomas de muestras y que hay que tener una cierta habilidad para realizar la toma. No es tan sencillo. Bueno, a quienes le han realizado, por ejemplo, un hisopado nasofaringeo, es ciertamente incómodo y el personal tiene que tener cierta habilidad, ¿no? No es, digamos, que tan sencillo como se plantea, ¿no? Entonces, sobre todo para colocar de forma correcta el hisopo sin lastimar al paciente, obtener la muestra de forma apropiada, retirar también este hisopo, ¿no?, sin generar, pues, digamos, muchos aerosoles o digamos, o se dañe, ¿no?, la muestra. Entonces,
había una ansiedad también, es lo que detectan o identifican en el artículo, del estado inmunológico del personal de salud, porque estaba enfrentándose de alguna forma, ¿no? Exponiéndose directamente a una muestra que podía ser altamente contagiosa, ¿no? Entonces, contaminante. Entonces, había una preocupación, ¿no? Por parte del personal de salud, que es entendible, y aparte que hay mucha, todavía no se conoce mucha información relacionada a que por qué en algunos casos pues se desarrolla la enfermedad de forma más grave, por qué en otros no, ¿no? Entonces, sé que hay diversos estudios relacionados a la respuesta inmune de cada persona, pero todavía hay aspectos que no se han definido. También la falta de estandarización del hisopado, ¿no? De la toma de muestra del hisopado. Entonces, en este aspecto, eh, digamos que muchas organizaciones pues solo siguieron, ¿no? las instrucciones que podían tener, pero quizá eran instructivos pasados, ¿no? No se guiaron de los instructivos actualizados de las recomendaciones internacionales por parte de la OMS, el tipo de hisopo que se debe utilizar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, evaluándose también de que se cumpla con las características de calidad, ¿no? De estos materiales. También la inestabilidad del ARN y prácticas de laboratorio, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros recordemos que este material que se va a utilizar, ¿no? Para las pruebas moleculares es ARN y es muy lábil, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que garantizar que este material se mantenga estable, o las muestras, ¿no? Se mantengan estable. La integridad, entonces, ¿no? Puede verse afectada por RNasas ubicuas. Entonces, las fallas en todos estos aspectos de la preanalítica, incluyéndose también los problemas de transporte o procesamiento, ¿no? Hasta el procesamiento, entonces podían generar toda esta alta tasa, ¿no? De falsos negativos, que encima se agravaban por la carga viral que pudiera tener el paciente, ¿no? Entonces, o la persona a la cual nosotros estábamos realizándole la toma de muestra. Si vemos y analizamos, son varios factores que estuvieron, digamos que afectando, influyendo en todo este proceso, ¿sí? Esto pues como para que podamos ver y analizar en el contexto actual en el que nos encontramos, cómo afectó, ¿no? Digamos, estos aspectos, ¿no? A la toma de muestra, a la parte de transporte, conservación, finalmente afectando a que tengamos resultados posiblemente falsos negativos. Si recordamos al inicio, teníamos un 60, un 70%, ¿verdad?, de fallas en el proceso preanalítico. Ahora sumémosle que, digamos que no es un tipo de muestra frecuente que antes tomábamos y que ahora tenía que nuevamente el personal capacitarse, tenía que, digamos, conocer, teníamos que tener ciertas habilidades, hay que sumarse que son procedimientos especiales como biología molecular que tienen ciertas características, ¿no? Para mantener una muestra apropiada, ¿no? Entonces, sumemos todo eso, sumemos la presión, ¿no? Que tenía el personal, la ansiedad. Imagínense cuánto pudo haber sido esta tasa o este porcentaje de errores que se hayan presentado en el proceso preanalítico. Si en un proceso normal llega a ser entre un 60 o un 70% de fallas, ¿no?, que se ubican de todos los errores, entonces en este contexto pues fue mayor, ¿no? Esa es digamos que la pregunta, ¿no?, que se lanza al final de este artículo, que es interesante, y bueno, igual les dejo también un link donde ellos ponen videos, ¿no?, estos de Reino Unido, sobre la correcta, todas las recomendaciones para la toma de muestra, ¿no?, en este caso para el hisopado nasofaríngeo. Entonces, volvemos a darle mucho énfasis a este tipo de tomas de muestra. Y finalmente, con estas muestras es que se va a analizar estas pruebas moleculares, ¿no? Y quizá, imagínense, si se generaron muchos falsos negativos, muchas personas quizá no tuvieron un tratamiento a tiempo, quizá, ¿no?, llegaron hasta fallecer, no se hizo un recuento apropiado, contagiaron a más personas, realmente se complicó mucho, ¿no?, todo. Entonces, ahora vamos a ver un poco también acerca de la estandarización. Ya hemos visto un poco el tema hemos visto un poco el tema de la importancia del contexto. Entonces,
vamos a ver ahora acerca de los estándares internacionales, de las guías internacionales que tenemos para, las guías internacionales que tenemos para la preanalítica, ¿sí? A ver, a nivel internacional, entonces en los últimos años se ha puesto mucho énfasis en el proceso preanalítico. Entonces, en este proceso, eh, digamos que se han establecido diferentes guías, normas relacionadas, asociadas. Por ejemplo, tenemos al CAP, ¿no? El Colegio Americano de Patólogos, quien, digamos que anualmente lo que hace es revisar, ¿no?, sus listas de verificación, sus listas de chequeo, donde tienen diverso tipo de aspectos o recomendaciones, ¿no?, que debe cumplir un laboratorio que quiere acreditarse con esta entidad, ¿no?, que está ubicada en Estados Unidos. Entonces, esta información es muy específica, el proceso preanalítico también, cuentan ellos con unas listas de verificación que son muy útiles, ¿no?, para los laboratorios que se encuentran en Estados Unidos y los laboratorios en diversas partes del mundo que deciden acreditarse bajo este estándar, ¿sí? Entonces, ellos tienen un grupo de expertos con los cuales van actualizando esta información y que en realidad es muy interesante, ¿sí? Si tienen la posibilidad de acceder a estas guías o estas listas también, entonces están a través, bueno, se compran a través de la página web del CAP. También la ISO, que es la Organización Internacional de Estandarización, también ha publicado diversas normas, ¿no? Bueno, entre ellas, las más relevantes y conocidas es la ISO 15189, y publicó una norma específica para el proceso preanalítico, la ISO TS, que es una especificación técnica 20658, ¿sí?, que fue publicada en el año 2017, que está enfocada específicamente al proceso preanalítico, ¿sí?, los requisitos para la toma, el transporte, la recepción y manejo de muestras. También tenemos a los estándares o guías publicadas por la CLSI. Recordemos, la CLSI es una organización pues que publica muchísimas guías, ¿no?, que se utilizan mucho, por ejemplo, en el proceso analítico para la verificación de métodos, pero en la preanalítica también ha publicado guías para la toma de muestra de sangre venosa, para la toma de muestra de sangre capilar. Entonces, hay también diversas guías que se van aplicando, ¿no?, de manera un poco más específica a los tipos de muestra, ¿no?, a los materiales de la preanalítica. También tenemos a la UN Commission Internacional, ¿no?, que establece diversas, ellos tienen unos AOP, son unos estándares para diferentes procesos, ¿no?, en específico también para el proceso preanalítico. Es un poquito más, digamos que más resumido, ¿no?, a diferencia de los otros estándares que sí pues lo desglosan con más detalle. Y también tenemos a la EFLM, ¿sí?, a la Federación Europea de Medicina de Laboratorio, ¿verdad?, donde pues reúne a todos los países de Europa, ¿no?, gran parte de los países de Europa, y ellos establecen también unas guías estandarizadas. Como les decía, en los últimos años se ha dado mayor énfasis, mayor importancia a este proceso preanalítico. Es por eso que, por ejemplo, la ISO publica esta ISO 20658 a partir del año 2017, ¿sí? Luego también la EFLM también publicaron, entre el año 2017 y 2018, también publicaron una guía estandarizada para los diversos países que lo conformaban, ¿no? Lo que pasaba era que de los 25 países que formaban parte de esta EFLM, ¿no?, a nivel de Europa, muchos no tenían estándares, otros tenían sus estándares, pero digamos que por cada país, ¿no? Entonces no eran estándares consensuados, y lo que se buscaba pues era la mejora, ¿no?, y la estandarización en base a criterios específicos, ¿no? Y ellos se basaron también mucho en la CLSI, en la información que se iba publicando, ¿no?, en la 20658. Entonces, fue un trabajo en conjunto que a partir del año 2017 se empezó a actualizar. Incluso la CLSI también, ¿no?, actualizó sus guías, ¿no?, para la toma de muestra de sangre venosa, etcétera, ¿no? Entonces, también fue a partir del año 2017. Entonces, en los últimos años se ha dado mayor relevancia, énfasis. Y, pues, por ejemplo, la IFSC también conformaron grupos de trabajo y empezaron a trabajar desde hace años atrás
pero ya en los últimos años llegaron a consensos, por ejemplo, para el tema de indicadores, ¿no? Del proceso preanalítico. Como vemos, el proceso analítico es importante, hay guías estandarizadas, sí, hay estándares, hay norma ISO, hay digamos, diversos documentos, pero, pero si bien existe toda esta información, no se ha puesto todavía como que mucho en vigencia, digamos, no se ha aterrizado a los laboratorios, ¿no? Y esa es la parte en la cual estamos trabajando, ¿no? A nivel tanto de la Asociación Peruana de Gestión de Calidad como del Instituto de Gestión y Certificación para la Calidad. Por ello, es que decidimos realizar estas actividades, ¿sí? Que buscan promover, informar de todos estos aspectos. También tenemos, por ejemplo, como normas obligatorias a la norma técnica de salud 072, ¿no? Que en Perú es aplicable, recuerden. Tenemos también normas voluntarias, como pues la ISO 9001, que es más para gestión de calidad, no es una norma específica para laboratorio clínico, pero existen otras normas como la ISO 15189, que sí es específica para laboratorio clínico, que hay un requisito específico como el 5.4, proceso preanalítico, y tenemos a la ISO 20658, que sí es muy específico, ¿no? Que toda la norma está relacionada a este proceso. Entonces, en realidad, a nivel de normas ISO voluntarias, tenemos, digamos, una base, ¿no? Por la cual podemos empezar. Entonces, un poco para poder ver lo que nos pide la 072, en Perú tenemos indicadores que son solicitados. Estos son indicadores de calidad, que son, por ejemplo, para la transcripción errónea, ¿no? El porcentaje de transcripción errónea, el porcentaje de solicitudes con datos incompletos, el porcentaje de recolección inapropiada de especímenes, entre otros aspectos, ¿verdad? Entonces, se supone que todos los laboratorios en Perú deberían cumplir con este reporte, ¿no? Que está enfocada a la norma técnica de salud 072, ¿sí? Unidad productora de servicios de patología clínica. Si bien ya tiene unos años ya y todavía no se ha actualizado, pero estos son los indicadores que se proponen, ¿no? Con los cuales debería ya el laboratorio estar trabajando en cumplimiento de la normativa nacional. Entonces, si, por ejemplo, su laboratorio todavía no está cumpliendo, debe partir por un cumplimiento legal, normativo, reglamentario de Perú, por ejemplo, ¿no? Yo sé que cada país tendrá su propia normativa, documentos aplicables, y luego ya, ¿no? Ir hacia lo específico, por ejemplo, ya cumplir con estos estándares internacionales, ¿no? Que nos dan mucha información, recomendaciones. Aquí un poco más de detalle acerca de lo que nos pide, por ejemplo, la información para los usuarios, acerca de las instalaciones, de la política del medio de transporte, si bien es un documento un poco resumido, ¿no? No es que entre mucho en detalle. Para eso, pues, podemos, digamos que si queremos tener información más específica, podemos acudir a estos estándares como las normas ISO. Y ya específicamente, por ejemplo, en la ISO 15189, yo les decía que en el requisito 5.4, ahí nos solicita, ¿no? Hace énfasis en este requisito del proceso preanalítico y hace referencia, por ejemplo, al 5.4.2, a la información que se va a brindar para los pacientes y usuarios, ¿no? ¿Qué información debemos tener disponible para ellos? Mínimamente, por ejemplo, los horarios de atención, la ubicación del laboratorio, los servicios que se ofrecen, ¿no? Las condiciones para el paciente para que pues, tenga en condiciones apropiadas. Entonces, toda esa información debería estar pertinente, ¿no? Disponible para nuestros pacientes usuarios. También deberíamos tener información del formulario de solicitud. En la 15189 existe este requisito donde dice todo lo que debe tener el formulario de solicitud, ¿sí? Todo lo que debe contener. Entonces, es interesante, yo les recomiendo que revisen, porque pues muchas organizaciones dicen, ¿y ahora qué ponemos en nuestra solicitud de análisis? ¿No? Como que un poco perdidos están al respecto, pero en este apartado de la norma, 5.4.3, te dice todo lo que debe tener, ¿sí? Tu solicitud de análisis. Entonces, de esa forma ya vas cumpliendo poco a poco con estos estándares internacionales.
En el 544 nos habla acerca de la toma y manipulación de la muestra primaria, ¿no? Cómo es todo este proceso, e incluso lo subdivide antes de la toma, durante la toma, lo que debemos de tener en cuenta, ¿no? Recuerden que la norma te dice qué es lo que debes tener para poder acreditar tu laboratorio, ¿no? A nivel de calidad y competencia técnica. Entonces, son aspectos importantes, relevantes. Les recomiendo que lean esta norma ISO 15189, que les va a ayudar mucho para que vayan cumpliendo, ¿no?, con estos estándares. Luego también nos hace referencia al transporte, a la recepción de la muestra, al manejo de preanálisis, preparación y almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, las condiciones, ¿no? ¿Qué consideraciones debemos de tomar en cuenta en el caso del almacenamiento, ¿no? Entonces, es interesante revisar esta norma. Y pues de manera específica tenemos a la ISO 20658-2017. En esta norma se va a especificar los requisitos y recomendaciones de buenas prácticas para la toma, el transporte, la recepción y el manejo de muestras destinadas a análisis del laboratorio clínico. Esta norma y la norma 15189, por ejemplo, en Perú, están disponibles a nivel de los organismos de acreditación. En Perú, por ejemplo, INACAL vende estas normas, ¿no? Están, digamos, no tienen precios muy costosos, entonces pueden adquirirlas como para que las revisen y vean todos los requisitos que contiene y puedan ir ustedes aplicando a sus organizaciones. Recuerden que esto es aplicable a los laboratorios clínicos, es algo muy específico, es una información detallada del proceso de análisis, ¿sí? Vamos a ver qué más contempla. Parte desde la generación de la solicitud de toma de muestra, proporcionar las instrucciones a los pacientes, pasamos luego a la identificación del paciente, ya estamos aquí a nivel de admisión, ¿verdad? Luego tenemos la toma de muestra, que es la preparación para la toma de muestra, propiamente la toma de muestra, la preparación para el transporte que se da, ¿no?, de la muestra, que decíamos que puede ser desde ya hacia el laboratorio, que puede ser, ¿no?, que sea un punto de toma de muestra que esté aislado o en otro distrito, ¿no? Y que luego ya se dé un proceso de recepción de muestra, ¿no? Y finalmente el almacenamiento de la muestra, ¿no?, no analizada, que van a interactuar también en el laboratorio clínico ya específicamente, ¿no? Entonces tenemos toma de muestra o en el proceso de análisis, ¿no? Entonces tenemos toda esta secuencia de subprocesos que se van a llevar a cabo. ¿Qué contempla también esta norma? ¿Cuáles son los requisitos que contiene? Pues en realidad es una norma bastante amplia, bastante detallada, pues incluso llega hasta 22 capítulos, ¿no?, que hace referencia hasta la parte de documentos y registros. Desde que inicia el proceso con el paciente, la generación de la solicitud, está, por ejemplo, asociado también al formulario de solicitud, que se parece mucho a lo que establece la 15189, pero como esta norma ISO es más específica, hay información adicional, ¿no? Entonces, también proporciona instrucciones para el paciente, entonces aquí habrá un capítulo específico para la información para pacientes y usuarios, luego también la identificación del paciente, aspectos de bioseguridad, toma de muestra, identificación de las muestras, la integridad, que es importante de estas muestras, y la estabilidad, ¿no?, hasta el proceso, durante el transporte, la recepción de la muestra, donde tenemos que verificar, ¿verdad?, que cumple los criterios de aceptación, y finalmente el almacenamiento de las muestras, ¿no?, antes del análisis, ¿no? Puede que se requiera esta parte del almacenamiento. También se relaciona a la infraestructura, a las condiciones ambientales que se debe cumplir. Por ejemplo, pocos, digamos, controlan, ¿no?, el tema de la temperatura ambiente de estos espacios, ¿no?, de toma de muestra. Y en esos espacios justamente de toma de muestra es donde vamos a tener nuestros materiales, ¿no?, para la toma de muestra. Los tubos, agujas, etcétera, que si bien nos dicen puedes mantener a temperatura ambiente, pero ¿qué es temperatura ambiente y hasta cuánto está permitido? 25 grados. Pero ¿qué pasa en muchas ciudades que pueden llegar a, digamos, temperaturas más altas, ¿no?
entonces no se estaría cumpliendo con ello, o más bajas, ¿no? Entonces, que puede afectar, ¿no? El correcto funcionamiento de estos materiales, y claro, ¿no? Entonces muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué no funciona? ¿Por qué no se llena hasta la línea? ¿Por qué ocurre esto? Etcétera, ¿no? Entonces es importante que nosotros controlemos esto, ¿no? Las condiciones ambientales en cuanto a infraestructura también, ¿no? Garanticemos la privacidad, la confidencialidad, por ejemplo, hay aspectos relacionados también al tema de bioseguridad. Entonces es una norma bastante interesante. Los equipos y suministros que se van a utilizar, el personal, que es algo muy clave, digamos, un pilar fundamental, ¿no? En toda organización, que si vamos a hablar de preanalítica, pues tiene que ser un personal muy competente, capacitado, con habilidades, experiencia, ¿no? Entonces, que pueda resolver también situaciones inesperadas, ¿no? Que se puedan presentar. Entonces, este personal también tendrá que ser evaluado, ¿no? En estos criterios de competencias técnicas, también evaluar situaciones, casos, hacer una entrevista, ¿no? Observación directa del trabajo que está realizando, y también lo asociaremos a otros aspectos como la satisfacción del cliente, ¿no? Que es importante, es la forma en la cual vamos a medir si realmente estamos alcanzando a cubrir estas necesidades y expectativas. La identificación y control de no conformidades, todas las desviaciones que se puedan dar durante todos estos subprocesos que se llevan a cabo, ¿no? Entonces, definitivamente, siempre van a haber desviaciones, y nuestro trabajo es poder identificarlo, registrarlo, controlar, analizar y establecer todas las acciones correctivas pertinentes, ¿sí? Entonces, todos nosotros debemos enfocarnos en que cumplamos con estas políticas, ¿sí? Y luego también tenemos los indicadores de desempeño que aplicaremos a lo largo de estos diferentes subprocesos, porque la preanalítica tiene ciertas particularidades, ¿no? No es tan sencillo de medir, no estamos hablando de mediciones, de datos cuantitativos, de, digamos, que unas pruebas, ¿no? En este caso, estamos hablando de diferentes subprocesos. Entonces, ¿cómo hago para asegurar la calidad, ¿no? Y ahí justamente voy a ir en breve, ¿sí? La forma en la cual podemos asegurar la calidad, pues básicamente está relacionado a tres esquemas, ¿no? Que uno de ellos justamente son los indicadores. ¿Cómo podemos saber si estamos haciendo bien nuestro trabajo en el proceso preanalítico? Pues a través de los indicadores, ¿sí? Y finalmente tenemos los documentos y registros, ¿no? Que van a ser, digamos que la evidencia, ¿no? Y nuestros documentos son nuestros estándares que nos van a orientar a hacer un trabajo correcto. Miren todo lo que menciona, ¿no? En la 20658 hay 216 debes, y acá pues más específico, ¿no? A la preparación, al embalaje, a la recepción, a la cadena de custodia, garantizar la transcripción también en el IS, ¿no? Entonces, 16 procedimientos asociados, 13 registros, ¿sí? Entonces, es una norma muy interesante, que bueno, justamente nosotros desarrollamos hace un par de años un programa de aseguramiento de la calidad, ¿no? El AQCML preanalítica, y nos basamos mucho en esta norma, la revisamos mucho, ¿no? Nos pareció súper interesante, y sobre todo basarnos en un estándar internacional para el desarrollo de este programa de aseguramiento de la calidad. Nosotros, como Asociación Peruana de Gestión de Calidad y como IGCC, ¿no? Pues visitamos muchos laboratorios, ¿no? Visitamos muchos laboratorios públicos, privados, en Lima, en provincias, incluso también fuimos a Bolivia, e identificamos pues que una realidad constante era que los laboratorios no le toman importancia al proceso preanalítico. Y miren todo lo que he ido mencionando a lo largo de la presentación, la importancia, ¿no? La estandarización. Existen guías, normas que ya nos van a ir ayudando en ese aspecto, pero cada uno de nosotros tenemos que entender y aplicarlo a nuestra realidad, ¿no? Nuestro laboratorio es único, no es igual al resto, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo útil para nuestra realidad. Entonces utilizamos mucho de este estándar para poder establecer, por ejemplo, un diagnóstico situacional de inicio, porque es la única forma, pues, ¿no?, de saber cómo está el laboratorio al inicio del proceso, ¿no?, de mejora de la calidad, ¿sí? Entonces, vamos a ir revisando. Primero,
También mencionarles que hay 9 subprocesos claramente definidos en la preanalítica, ¿no? ¿Cuáles son estos 9 subprocesos que vamos a tomar en cuenta y siempre recordar? Que ustedes ya tienen que romperse ese esquema de que no, la preanalítica es solo la preanalítica. No, es importante que entendamos que son 9 subprocesos, ¿no? Desde la generación de la solicitud de análisis, que es el primero, ¿no? Luego pasa, ¿qué se requiere? ¿Se requiere preparación del paciente? Si se requiere, viene el segundo subproceso. Sí, hay que brindar instrucciones al paciente. Si no se requiere, pasará a la identificación del paciente. El cuarto subproceso es la preparación para la toma de muestra, ¿sí? Entonces, se da una preparación. Luego viene el subproceso 5, que es la toma de muestra primaria y etiquetado. Luego de ello, viene, se requiere la preparación para el transporte. Si se requiere, pasaremos a la preparación para el transporte. Y si no se requiere, vendrá el transporte de muestras. Por último, tenemos antepenúltimo, el subproceso 8, recepción de la muestra, ¿no? Considerando todos los criterios. Y luego tenemos el subproceso 9, preparación de la muestra para el análisis, ¿sí? Entonces, si analizamos, son 9 subprocesos. ¿Y esto dónde está definido? Está definido en la ISO 20658, que les digo que es un estándar internacional específico para el proceso preanalítico. Entonces, nosotros revisamos exhaustivamente esta información, identificamos que sí, efectivamente son estos 9 subprocesos. Entonces, nos rompimos el primer esquema de que la preanalítica solo es la preanalítica. No, ahora son 9 subprocesos que debemos garantizar la calidad, ¿no? En cada uno de estos subprocesos, de que realmente se lleven a cabo de forma correcta, de que se alcancen los objetivos propuestos para cada uno de estos subprocesos. Y es así que establecimos diferentes indicadores para cada uno de estos subprocesos, para que a través de estos indicadores yo evalúe, monitorice, mida si estoy alcanzando o no estos objetivos propuestos, estos objetivos esperados. ¿Sí? Entonces, esto es lo que trabajamos para el programa de aseguramiento de la calidad en el proceso preanalítico. Entonces, esta iniciativa surgió, como les menciono, hace dos años atrás, que ya, en realidad 3 años que estuvimos trabajando. El primer año desarrollando nuestras estrategias, la información pertinente y todo ello, diseñando el programa, y luego, ya en los 2 últimos años, este programa ha estado en funcionamiento. Es un programa exitoso, es un programa en el cual participan, ¿no?, muchos laboratorios públicos y privados, y que es un programa que tiene diferentes esquemas de evaluación, ¿sí? El programa QCML tiene una parte de evaluación a través de indicadores y también tiene un esquema de evaluación a través de estudio de casos. Entonces, a través de indicadores hemos definido 20 indicadores que son necesarios para controlar los diferentes subprocesos. Entonces, los laboratorios van registrando a través de nuestra plataforma, que es muy amigable, y ahí podemos nosotros obtener la data y hacer unos informes que les son de utilidad, ¿no? En estos informes también, digamos, damos el detalle de cómo ellos se pueden comparar con otros laboratorios de similares características. Entonces, uno puede decir qué tanto porcentaje de incumplimientos puedo tener en un determinado subproceso, pero a su vez te puedes comparar con otros laboratorios, ¿no? Que ahí es donde tiene énfasis, ¿no? Digamos, mayor importancia, utilidad, porque de esa forma sabrás qué tanto te estás alejando de los demás laboratorios. Quizás tienes demasiados errores, ¿no?, en este proceso. Entonces te va a permitir enfocarte en qué cosas debes mejorar, ¿no? En realidad, solo a través de la medición uno puede mejorar. Lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, por ello es importante estos indicadores. Y también aplicamos estos casos, como les mencionaba, son casos, muchos casos de la vida real que hemos identificado a lo largo de este tiempo que venimos trabajando con todos estos temas de calidad que nos apasionan. Entonces, hemos ido definiendo información interesante con mucho sustento, evidencia científica que respalda cada uno de estos casos, ¿no? Que incluso hemos sacado un último caso relacionado al contexto actual en el cual nos encontramos, que ayuda mucho a las organizaciones a entender aspectos que quizá en su práctica diaria no lo toman en cuenta, ¿no?, y que tienen gran importancia. Entonces,
a través de estos diferentes modelos o esquemas de evaluación, hacemos que el programa sea de mucha utilidad para los laboratorios que participan. Entonces, iniciamos con un diagnóstico situacional del laboratorio, cómo se encuentra, de acuerdo a estos estándares internacionales basados en la ISO 15189 y la ISO 20658, y luego le entregamos un informe de diagnóstico situacional que es colocado también en la plataforma ¿no? del programa. Luego de ello establecemos capacitaciones, ¿no? De cómo, digamos, de las prácticas estándares que deberían seguirse en cada uno de estos subprocesos. Entonces así el personal también pues es capacitado, mejoran sus competencias, mejoran los aspectos en los cuales deben orientarse, ¿no? Para estandarizar. De repente es ahí donde se dan cuenta en qué han estado fallando, hacen las preguntas, ¿no? Entonces se sienten un poco más, digamos, orientados, ¿no? Asesorados al respecto. Luego de este ciclo de capacitaciones, empiezan sus procesos de medición de indicadores, ¿no? De estos 20 indicadores, y también se va controlando estos aspectos comparándose con los demás laboratorios. Y también se va alternando con casos, ¿no? 4 casos al año, que es muy interesante porque los laboratorios, por ejemplo, comparten estos casos con todo el personal, incluso también al personal de analítica los hacen participar. Entonces generan espacios de discusión, de análisis, ¿no? De aplicar criterios, conocimientos, les hace leer un poco más para responder a las preguntas, ¿no? Entonces les hacen mejorar. Y nosotros pues hacemos reuniones de retroalimentación con los participantes del programa, ¿no? Finalmente también entregamos un informe final de los ciclos de evaluación que se tienen y pues que es de mucha ayuda, ¿no? Para el laboratorio. También tenemos los reportes basados en la métrica sigma, ¿no? Percentiles, diversos informes que son de utilidad, ¿no? Gráficas, entre otros. Entonces, bien, esto es lo que quería compartir con ustedes acerca del programa de aseguramiento de la calidad, acerca de la importancia del proceso preanalítico, del contexto actual. Es la primera parte que quería compartir con todos ustedes a través de esta transmisión en vivo y bueno, también los participantes que nos acompañan a través del Zoom. Y pues como mensaje final a todos los que nos están viendo a través de la transmisión, pues por favor darle mucho énfasis al proceso preanalítico, ¿sí? Que de ahí obtenemos las muestras que vamos a utilizar para las pruebas de laboratorio, ¿sí? Entonces, si quieren más información al respecto de este programa tan interesante, el ACUS-TML, que va a iniciar un nuevo ciclo en enero, por favor contáctenos, escríbanos, igual estamos muy atentos. También vamos a empezar unos pilotos, si gustan participar de los pilotos a partir del mes de noviembre, tenemos algunas presentaciones más, y pues estamos atentos a cualquier consulta que tengan. Muchas gracias. Una pregunta totalmente gratuito, ¿verdad? ¿Se pueden inscribir? Sí, claro, son pilotos gratuitos que estamos impulsando porque, bueno, sabemos que quizá tengan la duda de cómo es el programa o quieran más información, más detalle, o quieran pues reuniones más específicas, ¿no? Entonces tenemos que empezar, ¿no? Tenemos que empezar con este proceso. Ya le hemos dado también bastante énfasis al proceso analítico, a controlar, a tener controles internos, externos, todo ello, pero hay que poner énfasis. ¿Saben? Hay algo que me sorprendió y que, bueno, yo voy a comentar un poco más cuando me toque la presentación del día 24 de octubre, que recuerden que es el foro, ¿no? El foro tenemos programado para el 23 y 24, que aún pueden inscribirse. Entonces, hemos hecho una encuesta de diagnóstico situacional que ese día voy a revelar solamente las estadísticas, no se va a revelar datos de cada laboratorio, nada de eso, ¿no? Entonces, a nivel estadístico nada más, ¿cuántos laboratorios tienen o cuentan con un programa preanalítico o si están asegurando la calidad? Van a sorprenderse, ¿sí? Entonces, los esperamos también que participen de esos días, ¿sí? Del foro. Listo, entonces, Dayana, muchas gracias.